Porque ese debe de ser, hermano, la mayor prioridad de nuestras vidas, ¿verdad? Poder conocer más y más de Cristo, de su hermosura, de su gloria, de lo que Él es, amén. Porque entre más nosotros le conocemos, más nos podemos enamorar de Él. Porque es imposible conocer a Cristo y no enamorarse de Él. El que le conoce se enamora de Él. Y cuando tú te enamoras de Él, pues lo demás es más fácil, amén. Porque ahora las cosas, ¿verdad? Otras pierden su valor porque tienes algo más valioso y es Cristo Jesús, amén. Entonces, debemos de buscar eso, ¿verdad? Que nuestro contentamiento, que nuestra satisfacción, que nuestro mayor deseo sea ese, ¿verdad? Estar, ¿verdad? En la presencia del Señor en todo momento. Pues buenos días en esta mañana, bienvenidos como les decía. Vamos en esta mañana a seguir con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo y vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 10, verso 26 al 33. Verso 26 al 33. Damos la bienvenida a todos y a los de casa y a los que nos visitan también sean bienvenidos. Esperamos que en esta mañana usted pueda recibir una palabra de parte de Dios que bendiga su vida, que bendiga su alma, amén. Porque este es el propósito que estamos aquí. Venimos a encontrarnos con Dios, amén. Si Dios, esta reunión es en vano, ¿verdad? Entonces venimos a buscar de Él. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra necesidad, amén. La enseñanza de hoy le he titulado ¿A quién se debe temer? ¿A quién se debe temer? Y voy a leer así del versículo 26 al versículo 33, amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante del Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote que tú bendigas tu palabra. Señor, eres tú el único que puede hablar a nuestros corazones, el único que por medio de tu Espíritu Santo puede llevar esta palabra, Señor, a nuestro corazón para transformación, para cambio. Señor, pedimos que abras nuestros oídos espirituales y que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, Señor, sabiendo que es tu palabra, esta palabra que es la verdad tuya, Señor, palabra que trae vida, palabra que transforma, palabra que fortalece, palabra que dirige, Señor, que da propósito, Padre, y eso queremos nosotros en este día, Señor. Poder, mi Dios, seguir viviendo en el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Vivir, Señor, la vida de abundancia que tú nos has venido a dar en Cristo Jesús. Y esa vida de abundancia, Señor, es cuando nosotros podemos hacer lo que tú, Señor, nos has llamado a hacer, Padre.
Cuando nosotros podemos ser lo que tú nos has llamado a ser, Padre. Cuando te glorificamos, cuando te honramos, Señor. Ahí es, Señor, cuando verdaderamente podemos, Señor, vivir esa vida en abundancia. Y te pido que en esta mañana tú hables a cada corazón, derribes todo argumento, Señor. Quites todo orgullo en el nombre de Jesucristo y pongas un corazón sensible para que oigamos tu voz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, dando un poquito de contexto, ¿verdad?, a lo que vamos a tratar hoy, pues estamos en el capítulo 10, donde habla, ¿verdad?, de la misión que Jesús ha encomendado a sus 12 apóstoles, los 12 discípulos. Esta misión, ¿verdad?, que Él les encomendó es la misión de llevar el evangelio, de compartir las buenas nuevas, de anunciar aquello que han aprendido de Él, ¿verdad?, las verdades del reino de Dios. Y en medio de todo esto que les está encomendando en esta misión, Jesús se asegura, ¿verdad?, de advertirles, ¿verdad?, cosas que van a suceder mientras ellos buscan cumplir con la voluntad de Dios y cumplir la misión. Y esas cosas, como he estado repitiendo constantemente, van a incluir rechazo, van a incluir persecución, van a incluir odio, ¿verdad? Y posiblemente incluirán aún hasta la muerte física. Y Jesús está siendo claro, ¿verdad?, que seguirle a Él tiene un costo, amén. Y envuelve todas estas cosas. Pero hay una misión que hacer y esa misión se tiene que llevar a cabo, amén. Y es proclamar el evangelio. Ahora, para hacer esto, para cumplir esta misión, ¿verdad?, y para permanecer de alguna manera firmes en medio del rechazo, persecución, odio y aún posiblemente la muerte física, pues es necesaria una entrega total, amén. Nadie puede vivir con un pie afuera y un pie adentro, ¿verdad?, en lo que se respecta a la entrega a Cristo verdaderamente. Se necesita una entrega total, porque si no, todas estas cosas que Jesús está encomendando y advirtiendo se van a pasar por un lado y por otro, y la persona va a seguir haciendo y viviendo su vida como piensa que está mejor. Amén. Entonces, los requerimientos para hacer esta misión y poder soportar estas advertencias que van a llegar a la vida de todo verdadero discípulo es que se entregue totalmente a la causa de Cristo. Solamente de esa manera se va a poder perseverar hasta el final, ¿verdad? Dice que vamos a ser odiados, perseguidos, rechazados, asesinados, lo que sea. Y dice, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y hablábamos que no quiere decir que por perseverar van a alcanzar la salvación, sino porque ya son salvos, van a perseverar, porque la perseverancia demuestra la autenticidad de la salvación, de aquello que ha pasado dentro del corazón, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora, esto que nosotros estamos hablando de lo que envuelve, ¿verdad?, comprometerse con la causa de Cristo, de lo que envuelve identificarse con Él, vimos que sucedió después de que Jesús asciende, ¿verdad? Empezamos a ver la persecución con los primeros cristianos. Pero eso no ha parado durante todas las generaciones hasta el día de hoy. Y recientemente acabamos de ser testigos de algo que sucedió aquí. Y yo pienso que la mayoría saben sobre Charlie Kirk, se llama. Este joven que, ¿verdad?, tomó en serio esta misión. Tomó en serio este llamado que Jesús hizo. Se comprometió con Él. Se comprometió a proclamar la verdad. Se comprometió a hablar de los principios bíblicos, aunque eso fuera en contra de todas las filosofías que se mueven en este momento, todos los pensamientos erróneos que hay, aunque fuera en contra de los deseos y los gustos de las personas en este tiempo, Él valientemente fue y proclamó la verdad. No se avergonzó de lo que era, se identificó con Cristo y valientemente se expuso delante de miles y miles y miles de personas constantemente, ¿verdad?,
a de alguna manera compartir el evangelio, oírlos, debatir con ellos, pero siempre, siempre con el enfoque, ¿verdad?, del evangelio primeramente, de Jesucristo. Y vemos qué pasó. Fue odiado por eso, fue rechazado por eso y fue asesinado por eso hace apenas unas semanas. Entonces, es algo real. Y es algo que Jesús dijo que iba a pasar y que puede pasar, ¿verdad? Y podemos decir, pobrecito, estaba tan joven, que no desperdició su vida. A esa edad él pudo experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque vivió para el propósito de su vida, de su Creador, de su Señor y Salvador. Y él encontró contentamiento, gozo, la gloria en hacerlo. Y por eso se dispuso y se entregó totalmente y no tuvo miedo. Él sabía que corría esos riesgos. Pero como Pablo no tuvo miedo y se dispuso a hacerlo valientemente. Porque para él, así como para Pablo, ¿verdad?, la muerte ya no era el aguijón, ¿verdad?, sino para él el vivir a Cristo y el morir era ganancia. Para él estaba primero obedecer a Dios, compartir el evangelio, anunciar las buenas nuevas, llevar la luz en medio de la oscuridad. Y le costó la vida. Pero ¿dónde está él ahorita? En la presencia de Dios, gozando, ¿verdad? Entonces, hermano, ahora, pero tristemente pocos son los que verdaderamente se quieren comprometer. Y hermano, como humanos podemos ver que esta misión en la cual Jesús nos llama a todos los creyentes, como humanos no es muy llamativa. Porque si desde el principio te están diciendo que va a pasar esto, esto y esto, pues ¿a quién le gusta eso? ¿A quién le gusta padecer, sufrir, ser rechazado? No es algo que se antoja, ¿verdad? Bajo el punto de vista humano, ¿verdad?, no suena como que eso me va a hacer feliz. No es algo que me va a hacer sentir bien. Es más, este precio que Jesús está advirtiendo aquí suena muy alto. Yo no sé si quiera pagar ese precio. ¿Y qué pasa? Entra el temor, entra la duda, surge la pregunta, ¿yo qué? ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mis planes? ¿Qué de mis propios deseos? ¿Qué de mi felicidad? ¿Qué va a ser de mí? No voy a poder disfrutar de la vida. Eso es lo que le viene a uno, porque uno tiene su propia agenda y se resiste a comprometerse a obedecer lo que Dios le ha llamado a hacer. Si yo hago esto, quiere decir entonces que tengo que olvidarme de ser feliz. Eso le viene a nuestra humanidad. Pero vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 16, 24 al 26. Vaya conmigo. Mateo 16, verso 24 al 26. Amén. Dice el 24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí vemos, hermano, que el punto de vista de Jesús es contrario al punto de vista del ser humano. Está a lo inverso,
¿verdad? Nosotros pensamos que para yo gozar la vida, para ser feliz, para encontrar mi plenitud, tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Porque si yo hago lo que Dios me está llamando a hacer, lo que Jesús me está encomendando, si sigo la misión, si me comprometo, entonces no voy a, de alguna manera, encontrar mi felicidad, mi plenitud. Pero Jesús aquí está diciendo, ¿verdad? Que el que quiera ganar su vida en realidad la está perdiendo. Pero el que se atreva a confiar en Dios, el que se atreva a confiar en las palabras de Jesús, el que se atreva a vivir para el propósito por el cual ha sido llamado, ese va a hallar la verdadera vida. Ese va a hallar la verdadera felicidad. Lo que Jesús está diciendo aquí es que si tú decides pensar como piensa el hombre natural, o sea que está el hombre que está perdido sin Dios, y te aferras e insistes a buscar tu bienestar y tu felicidad según tu manera de ver las cosas, pensando que tú sabes más, ¿verdad?, lo que es mejor para ti, pues vas a terminar perdiendo lo que te puede dar la verdadera felicidad. Yo no creo que nadie esté dispuesto, porque este joven estaba dedicado completamente. Viajaba a muchas universidades, andaba para todos lados, o sea, andaba en todos lados. Y yo no creo que una persona se disponga a hacer esto constantemente si no ha encontrado el placer y la felicidad y su plenitud en eso. Él se atrevió a creer lo que Jesús dijo. Se atrevió a llevar las buenas nuevas. Se atrevió, ¿verdad?, a no temer al hombre, sino temer a Dios. Y encontró en eso la plenitud, la vida abundante. Y por eso se disponía cada día a hacer lo que estaba haciendo. Lo que verdaderamente puede satisfacer nuestra alma sedienta, hermano, el verdadero deleite, o sea, la vida abundante que Cristo vino a darnos, solo se encuentra, hermano, ¿verdad?, cuando nosotros nos disponemos a negarnos a nosotros mismos. Solo así podemos experimentar, hermano, la verdadera plenitud, cuando nosotros vivimos para el propósito, ¿verdad?, para lo cual fuimos creados, hermano. Tú y yo ahora como creyentes, hermano, fuimos creados por Dios con un propósito. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Y luego ahí en Efesios 1:11 y 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿A qué? El 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sí, hermano, si nosotros tratamos de proteger nuestras vidas del sufrimiento, de la incomodidad o aún de la muerte, lo que realmente estamos haciendo, hermano, es poniendo en riesgo nuestro verdadero bienestar. Y por eso muchas veces aún como creyentes, ¿verdad?, nuestras vidas están tan vacías, están tan fuera de propósito, que no contagian a nadie. Cuando tú le dices que eres cristiano, ¿eso es ser cristiano? Por eso mismo, hermano, porque no estamos viviendo la plenitud, la vida abundante, porque no nos hemos comprometido, porque no queremos hacer caso a las palabras que Jesús está dando y seguir, ¿verdad?, lo que nos ha encomendado. Y no solamente, hermano, ¿verdad?, estamos poniendo en riesgo nuestro bienestar espiritual, emocional, ¿verdad?, de nosotros mismos. Cuando nosotros
ponemos por enfrente nuestro egoísmo, ¿verdad? Nos perjudicamos a nosotros y perjudicamos a otras personas que pueden estar recibiendo esta bendición que tú y yo tenemos, hermano. Porque la bendición que hemos recibido, hermano, a veces la menospreciamos, pero es lo más glorioso y lo más grande y lo más valioso que podemos recibir, y es digno de compartirlo. Pero nos quedamos con ello. Somos egoístas y nos robamos la experiencia más gloriosa que un ser humano puede experimentar. La verdadera felicidad, hermano, según Jesucristo, está en disponer nuestras vidas para la causa de Jesús. ¿Verdaderamente quieres ser feliz? ¿Verdaderamente quieres hallar contentamiento? ¿Verdaderamente quieres sentirte que tienes un propósito en tu vida? Entrégate para la causa de Cristo, sin temor. Juan 12, versos 24 y 25 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que me ama su vida la perderá. Y el que el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde están nuestros anhelos, hermano? ¿Seguimos aferrados a este mundo? ¿Seguimos aferrados a las cosas materiales? ¿Seguimos aferrados a lo que este mundo ofrece, pensando que ahí vamos a encontrar la satisfacción? ¿Seguimos queriendo encontrar la seguridad por nosotros mismos? ¿O queremos verdaderamente hacer, ¿verdad?, lo que se nos ha mandado hacer para poder experimentar esa vida en abundancia que Cristo nos ha venido a dar? Ahora, hermanos, para nosotros muchas veces la misión que Dios nos ha encomendado es lo último en nuestra lista de hacer. Primero tengo que hacer esto, y si me queda tiempo hago esto, pero si no, el Señor sabe que no tuve tiempo. Pero para el Señor Jesucristo, para nuestro Padre Celestial, esa misión ocupa la prioridad. Es la prioridad. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión. A eso vino. Y a eso se dedicó todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Porque esa era su misión. Su prioridad de Él, hermano, muchas veces como creyentes pensamos que su prioridad es hacernos felices para siempre aquí en la tierra. No, déjame decirte que no es su prioridad. No digo que no está con nosotros, se ha prometido ayudarnos, se ha prometido, ¿verdad?, proveernos, se ha prometido no dejarnos solos en ningún momento. Pero su prioridad, hermano, no es hacerte feliz en este mundo. Él vino, hermano, a dar la verdadera felicidad, la cual proviene solamente de Dios, la cual no es superficial y momentánea, como muchas veces nos sentimos felices cuando tenemos el carro nuevo, o la casa nueva, o el trabajo, o la ropa, o esto, o lo otro, pero pasa, ya lo tenemos y ahora queremos otra cosa porque ya necesito otra cosa porque todo eso es muy superficial. Pero la felicidad que proviene de Dios no es superficial, hermano. ¿Por qué? Porque esa felicidad es capaz de invadir dentro del corazón, ¿verdad?, de cada creyente, cuando el creyente se decide a caminar cerca de Jesús. Pablo, hermanos, todo lo de este mundo, dijo Pablo, que antes consideraba como valioso, ¿verdad?, e importante, Pablo dice, ahora lo tengo por basura. ¿Por qué?
¿Por qué él ahora consideraba lo que antes era valioso e importante para él como basura? Porque él ahora, hermano, había conocido a Cristo, amén. Al caminar con él, hermano, y al estar cumpliendo el propósito para el cual había sido criado, ¿verdad? Entonces él podía decir que él, ¿verdad?, consideraba todo lo demás como basura, porque para él era más valioso caminar con Cristo, comprometerse con él, hacer su voluntad y vivir para el propósito de su vida. Amén. Eso era más valioso. Había encontrado, ¿verdad?, la llenura en él. Se convirtió en lo más valioso, lo más hermoso, y su mayor deleite, ¿verdad?, era rendirse a cumplir la misión que se le había sido encomendada. Porque para él ya estar en este mundo solo tenía sentido si vivía para Cristo. Y si no, él mejor prefería estar en la presencia del Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque creía. Porque creía. Nosotros decimos decimos creer con nuestros labios, pero muchas veces nuestras acciones niegan totalmente lo que decimos creer. Y es que Jesús no está donde debe estar. Nuestro corazón ama otras cosas más que a Jesús. Y es ahí donde está la falta de compromiso. Yo no me puedo comprometer. Yo me comprometí con mi esposa para casarme porque la amaba. La amaba más que a todas las demás y la sigo amando, pero, ¿me entiende? Pero, ¿me entiende? Que el amor me llevó a comprometerme con ella, a decir, yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. En las buenas, en las malas, en todo. Pero es el amor. ¿Y qué pasa cuando nosotros como creyentes no nos comprometemos como el compromiso que vemos en Pablo? ¿Qué será? Nos preguntémonos. Es falta de amor verdaderamente, falta de fe. Y por eso se nos hace tan difícil tomar esa decisión de obedecer y vivir para el propósito y la misión que se nos ha sido encomendada. Para Pablo, el morir era ganancia, pues tenía la seguridad que en el momento que su luz se apagara en este mundo, entraría en la presencia del Señor, ese Señor que tanto amaba a él. Él no tenía temor al sufrimiento ni a la muerte. Muchas veces le dijeron, no vayas allá, no. Y él iba, porque él estaba confiando en Dios y sabía que su Dios era soberano y nada iba a pasar si él no lo permitía. Y si Dios lo permitía, pues es porque ya lo quería allá con él. Amén. Tenía bien claro, hermano, que el discípulo no es más que su Señor, como hablábamos la semana pasada. Y él sabía exactamente lo que Jesús tuvo que padecer y la muerte que tuvo que sufrir. Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio. Sabía, ¿verdad?, que había un costo al identificarse con Jesucristo. Hay un costo. Y ese costo todavía está ahí, hermano. Pero él consideraba que era un privilegio poder participar con Cristo de sus sufrimientos y padecimientos, hermano. Él lo consideraba como un privilegio el poder pasar lo que Jesús sufrió cuando estuvo en este mundo. Y su mayor ambición era conocer más a Cristo en su experiencia personal, lo más cercano posible, y no solo, ¿verdad?, de una forma superficial e intelectual, como muchas veces decimos conocer a Cristo hoy en día en las iglesias cristianas. Conocemos a Cristo de una manera muy superficial y aquí nada más, pero acá no hay nada. Y por eso, ¿verdad?, no hay valor para cumplir con la misión. Pablo estaba dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él se consideraba muerto a esta vida. ¿Por qué? Porque él valoraba lo que era Cristo. Nada de esta tierra se comparaba con Cristo. Nada de esta tierra, de este mundo, se comparaba con la eternidad.
Nada de este mundo se comparaba con esa esperanza gloriosa de estar un día en la presencia de Dios. Y por eso se dispuso. Y por eso él en sus cartas vemos todo esto. Y en Filipenses dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La disposición a sufrir, la disposición a llevar a cabo la tarea. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Jesús vino a cumplir su misión, es buscar y salvar los que se había perdido. ¿Y cómo? Anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, compartiendo, ¿verdad?, que el reino de Dios se había acercado. Y eso le costó sufrimiento, dolor, y lo llevó a la muerte de cruz. Y dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo se humilló a sí mismo y dice que fue obediente hasta la muerte. Y una clase de muerte, hermano, que fue cruel y humillante. Este muchacho, un balazo, murió instantáneamente, no sufrió. Jesús sufrió. Jesús fue humillado, desnudado, golpeado, escupido, asesinado como el más peor de los criminales. Y soportó esa vergüenza porque estaba pensando en ti y en mí. Estaba pensando en ti y en mí. Pero ¿por qué a nosotros se nos hace tan difícil? Si verdaderamente apreciamos lo que Él hizo, ¿por qué se me hace tan difícil de comprometerme? Ya no solamente ir y ponerme enfrente de multitudes allá afuera y hablarles de Cristo. No, ni siquiera puedo ser responsable, ¿verdad?, de cumplir en lo poco, de ser fiel. ¿Por qué hizo esto Jesús? Por el gozo puesto delante de Él, dice Hebreos. Por el gozo puesto delante de Él. Él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y después se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía, ¿verdad?, que después de esto estaría de vuelta en la gloria con el Padre. A Jesús no le importó la vergüenza, como les decía, porque te tenía en mente a ti y a mí. Él era inocente, era sin pecado, pero aún así, ¿verdad?, Él estuvo dispuesto a pasar todo eso por ti, por mí. Jesús lo hizo, ¿verdad?, sabiendo que era la única manera que el Padre iba a aceptar la reconciliación del pecador con Él. Él es nuestra única esperanza de salvación. Él sabía que si el grano de trigo no caía en tierra y muere, ¿verdad?, no había esperanza para los pecadores. Y el único destino iba a ser el infierno. Y por eso se dispuso a hacerlo. Entonces vemos, hermanos, que Pablo comprendió el valor de conocer a Cristo. Pablo se dio cuenta del privilegio que es servirle. Pablo, ¿verdad?, se dispuso a seguir a Jesús porque entendió estas cosas. Y él quería seguirlo, pero quería seguirlo de cerca. Aunque esto implicara, ¿verdad?, sufrimiento y aún le costara la misma muerte. ¿Qué de cerca estamos siguiendo a Jesús nosotros? ¿Lo estás siguiendo de cerca o lo estás siguiendo de lejecitos para no meterte en problemas, para no complicarte la vida? Así nadie te puede decir nada, haces lo que quieres. Juan 12:26, vaya conmigo allá, Juan 12:26. Jesús dijo así, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vemos aquí, hermano,
que usted le está sirviendo. Usted, si le preguntan a alguien, le dice, yo sirvo a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué dice? Si alguno me sirve, ¿qué? Sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, si verdaderamente nosotros decimos servirle, tenemos que seguirle. ¿Y qué seguirle? Es identificarse con Él. Seguirle es buscar hacer su voluntad. Servirle es vivir en el propósito que Él tiene para mí. Seguirle, hermano, es estar constantemente en comunión con su presencia, obedeciendo lo que Él nos manda hacer. Ahora, tú y yo tenemos que preguntarnos si eso está pasando en nuestra vida. Le digo, no es muy alentador si lo vemos humanamente, porque se trata de negarse a sí mismo, se trata de tomar la cruz, se trata de ceder a nuestro egoísmo y poner a Cristo primero. Y tenemos problemas con eso, porque queremos disfrutar la vida. Y eso nos va a arruinar, según nuestra lógica humana. Ahora, hablando todo esto, vamos a entrar al verso 26 del tema de hoy. Aquí ya vamos a ir un poco más rápido. Dice el verso 26, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Es Mateo, el capítulo 10, verso 26 y 27, que dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Todo lo que Jesús ha venido haciendo, hermano, con sus discípulos, tiene como propósito prepararlos para la misión a la cual han sido enviados. Las advertencias que les ha hecho no son para desanimarlos, al contrario, tienen la intención de informarlos para que cuando suceda esto, no les extrañe, para que sepan que es parte del caminar, del compromiso, de identificarse con Cristo. Ese es el propósito de Cristo. No es desanimarlos o meterles en miedo, no. Simplemente para que sepa que dentro del plan de Dios estas cosas tienen que suceder, pero Dios está en control y son necesarias que sucedan. No se deben de desanimar. Ahora, Jesús, leemos en la palabra que dice que no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre. Amén. Entonces, él sabía que cuando él estaba diciendo estas advertencias, ¿verdad?, había causado inquietud en el corazón de ellos. Había de alguna manera visto que había surgido temor en ellos al pensar solamente que el hacer lo que él estaba encomendando iba a traerle sufrimiento y aún posiblemente la muerte como seres humanos. O sea, viene eso a nosotros, viene el temor, viene la duda y piensas, ¿no? Meditas en el costo y entonces esto vio Jesús que estaba pasando en el corazón de ellos sin que ellos hablaran ni dijeran ninguna palabra. Ahora Jesús, en este pasaje que estamos viendo, Jesús está tratando de animar a través de estas verdades, ¿verdad?, para que ellos se fortalezcan, para darles confianza, para que, ¿verdad?, ellos vayan y cumplan con la misión de avanzar el reino de Dios a pesar de las advertencias que son muy ciertas de lo que les ha dicho. El llamado de Jesús a sus discípulos, hermano, es a no tener miedo. No tener miedo, porque es lo natural. Porque nadie se quiere morir, nadie quiere sufrir, nadie quiere ser rechazado. Es lo natural que va a venir al corazón del hombre. Pero ahora Jesús en este pasaje está haciendo un llamado
a no tener miedo a aquellos que se oponen y rechazan con amenazas y tratan de hacer la vida imposible cuando tú y yo busquemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como este muchacho que les digo, a pesar de amenazas, a pesar de odio, de rechazo, él no le dio miedo porque tenía su fe bien puesta en el Señor. Le creyó a él. Y él creyó lo que vamos a estar leyendo más adelante, donde dice que no le tengamos miedo al hombre, sino mejor hay que temer a Dios. Entonces, hermano, Jesús quería decirles, dejarles en claro que ellos debían de confiar que Dios se encargará de poner todo en su lugar, toda mentira, toda falsedad, todas las malas intenciones de los corazones, dice, van a ser expuestas y van a ser traídas a la luz. Y aquellos que piensan que se pueden salir con la suya serán avergonzados. Serán avergonzados. Aunque la realidad, hermano, es que se va a enfrentar oposición, persecución, eso es inevitable. Ellos, hermanos, debían recordar que la verdad de su mensaje y su misión iba a ser evidente al final. Y la falsedad de los que se oponen al mensaje de Cristo iba a ser expuesta. Porque así como a Cristo lo acusaron, como mintieron, ¿verdad?, de su persona, así lo iban a hacer con ellos, al oponerse a la verdad. Pero Jesús quiere asegurarse que ellos sepan, ¿verdad?, que esas malas intenciones, ¿verdad?, van a salir a la luz y la verdad va a prevalecer. Por tanto, no tengan miedo. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas, dice. Lo que Jesús les está diciendo aquí, hermano, es que todo lo que han aprendido de Jesús y sus enseñanzas, todo lo que han visto de Él, ¿verdad?, ellos deben ahora proclamarlo abiertamente, hermano. Deben anunciarlo, deben gritarlo. No deben de callar, hermano, lo que se les ha revelado. Y es lo mismo que se nos pide a nosotros. Si somos sus discípulos, si somos sus seguidores, si decimos servirle, también nosotros no podemos callar este mensaje. No podemos callar esa verdad que hemos recibido. ¿Sabe cuánta persona le hablas y le hablas y le hablas de Cristo? Y le explicas y nada más no les llega al corazón. No se les abre el entendimiento. Y tú y yo, hermano, por la gracia de Dios, nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón, se nos ha revelado esta verdad gloriosa, hermano. Y sería muy injusto que nos la guardemos para nosotros mismos. Aparte sería desobediencia, porque se nos manda a compartir esta verdad gloriosa, porque es la única esperanza que el ser humano tiene para salvación. Día tras día muere gente. Día tras día muere gente. La muerte es una realidad. El infierno es una realidad. La eternidad con Dios es una realidad. La diferencia la hace el Evangelio de Dios. Y está en ti y está en mí, de compartirla. Yo sé que cada vez parece que nadie quisiera. Cada vez más parece que todos se niegan. Pero tú y yo no podemos callar. No podemos callar. Debemos seguir predicando la palabra del Señor. Debemos seguir compartiendo las buenas nuevas. Porque esa es la única manera. La fe viene por el oír. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que dejar los temores. Tenemos que dejar de ser egoístas, hermano. Aquí Jesús le está diciendo, prediquen valientemente el Evangelio, no teman. ¿Por qué, hermano? Lucas 8:16 dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. O sea que
La verdad de Dios revelada, hermanos, en nuestros corazones, hermano, no es solamente para nosotros, no podemos esconderla. Como le digo, este mensaje glorioso, esta verdad de Dios que se nos ha sido compartida, debe ser dada a conocer, hermano. Tenemos la misma misión que se les encomendó a los discípulos. Muchas veces pensamos, pues a ellos fue. No, es a todos. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú eres discípulo, esa misión es tuya. Este mandamiento es tuyo y es mío. Verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero muchas veces es al revés. No tememos a Dios y tememos al ser humano. Al que deberíamos de tenerle miedo, ¿verdad? Le desobedecemos. Y a los hombres, ¿verdad? Los respetamos. Jesús ha sido muy claro en sus advertencias. Proclamar el evangelio, anunciar la verdad de Dios, ¿verdad? Llevar la luz de Jesús a la oscuridad de los corazones pecaminosos provocaría odio, rechazo hacia ellos y aún podría costarles la vida. Pero aún así, sabiendo los riesgos, Jesús anima a sus discípulos a no tener miedo a los hombres, porque lo peor que ellos pueden hacer es matar el cuerpo. Probablemente esto que pasó a muchos cristianos, en vez de provocarlos a tomar valor y predicar la palabra, les va a hacer aún tener más cuidado de qué dicen, porque quieren cuidar su vida aquí. Y prefieren callar esta verdad y desobedecer a Dios que sufrir por causa de esto. No vaya a ser. Prefieren mejor ser un cristiano, ¿verdad?, secreto. Para el creyente, hermano, la muerte física no es lo peor que puede pasar. O sea, si nosotros debemos creer en Cristo, la muerte física no es lo peor que puede pasar, ¿verdad? El morir para el creyente, hermano, significa estar en Cristo rapidito, después de que hayamos muerto. Ausentes de este cuerpo, presentes con el Señor. Entonces, ¿por qué vemos la muerte como todavía, ¿verdad?, como la más grande tragedia? En realidad no. La realidad es que la muerte nos lleva al lugar que tanto anhelamos, la presencia del Señor. Porque yo por eso estoy sirviendo a Cristo también, hermano, por esa esperanza gloriosa. Por el momento en el que yo ya pueda salir de esta naturaleza pecaminosa, que no tenga que pelear con el pecado. Ese momento que ya no haya enfermedad, dolor, ni llanto, ni tristeza, ni nada de esas cosas. Estar en la presencia de Dios es mucho mejor. Porque somos liberados del sufrimiento, de la enfermedad y de todo lo que este mundo, ¿verdad?, a causa de la caída del hombre, pues usa para afligirnos. Con esto en mente, hermano, la muerte, que es lo peor que los hombres pueden hacer, viene a ser lo mejor que puede suceder al Hijo de Dios. Temed más bien, dice el verso, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se debe de temer? Ese era el título de la enseñanza. ¿A quién se debe temer? Pues Jesús está diciendo aquí, no teman a los hombres, teman a Dios, porque Dios tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temer a Dios aquí se refiere, hermanos, a un temor reverente, no miedo de terror, sino un temor, ¿verdad?, que te lleva a respetar a Dios, que te lleva a sentir asombro, que te lleva a tener devoción por su grandeza, porque entiendes la grandeza de Dios, hermano, de ese tipo de temor. Jesús está enfatizando que sobre cualquier persecución y temor, ¿verdad?, a lo que el hombre pueda hacer, se debe temer a Dios primeramente,
porque Él tiene el poder supremo, o sea, Él es la máxima autoridad y no hay nadie por encima de Él. El ser humano teme a la muerte física, pero pasar por alto lo que pueda pasar con su alma sin darse cuenta que sería en realidad la mayor pérdida. Realmente tememos más como seres humanos a pensar en la muerte física, al punto de que nos olvidamos y pasamos por alto, ¿verdad?, a nuestra alma. Y es una realidad, hermano, que si el alma se pierde, esa sería la mayor pérdida que un ser humano puede experimentar, porque se perderá por la eternidad en el infierno, en el sufrimiento, separado de Dios, hermano. Porque eso es lo que representa la muerte espiritual, separación de Dios por la eternidad, y lo cual es irreversible. Por tanto, debería ser una prioridad para evitarse, hermano, de ir a ese lugar. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, prediquen, anuncien la verdad del reino de Dios. Lo peor que les puede pasar es que los maten, pero eso para ustedes solo sería un momento, ¿verdad? Solo un momento, y después vendrían a mi presencia. Eso es lo peor que puede pasar. Y al final de cuentas, ahí vamos a ir todos, ¿o no? Al final de cuentas vamos a ir todos ahí. O sea, no hay vuelta de hoja. Hay un precio que pagar, pero Jesús manda que no tengamos miedo, ¿verdad? Que no nos detengamos de compartir la verdad. Al único que tenemos que tener un temor reverente es a Dios. Verso 29 y 31 al 31 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos se cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús aquí quiere que sus discípulos entiendan por qué no deben tener miedo, sino deben confiar en Dios, porque Dios, ¿verdad?, soberanamente cuida de cada uno de sus hijos con amor. Y esta verdad, hermano, debe de traer seguridad a nosotros, hermano. Debe de motivarnos para ser fieles, ¿verdad?, en dar testimonio de la fe que nosotros, ¿verdad?, profesamos tener, aun cuando las circunstancias sean difíciles y hostiles. Si Dios cuida de los pajaritos que son vendidos por muy poco, hermano, pero a pesar de su poco valor, Dios se preocupa por ellos. Y si Dios cuida de lo más pequeño e insignificante, ¿cuánto más no va a cuidar Dios de nosotros, ¿verdad?, que somos creados ¿a qué? A su imagen y semejanza. Somos su obra maestra, por los cuales, ¿verdad?, estuvo dispuesto a pagar el precio más alto que podía pagarse para su rescate. No hizo esto ni por los ángeles, pero lo hizo por ti y por mí. ¿Qué hizo por ti y por mí? Fuimos rescatados, dice, de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad?, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fue la sangre preciosa de Cristo Jesús, hermano. Esto demuestra el valor que tú y yo tenemos para Dios. Entonces, si Dios cuida de los pajaritos que parecieran insignificantes, que no tienen mucho valor, ¿cuánto más crees y yo creo que Dios cuida de nosotros? Y eso es lo que está tratando de decir Jesús: no tengan miedo. El Dios soberano, su Dios, su Padre, Él cuida de ustedes. Y nada va a pasar que Él no permita que pase. Y si llega a pasar es porque Él lo permitió. No le tengan miedo al hombre, prediquen la palabra de Dios. Prediquen el evangelio. No se detengan, no se callen. No tengan miedo. Confíen en que Dios tiene cuidado de ustedes. Y si llega a pasar, como en este caso que murió este muchacho, está dentro del propósito soberano de Dios. Porque al final de cuentas todo es para la gloria de
de Dios. Amén. En medio de cualquier circunstancia, hermano, que tuvieran que enfrentar los discípulos, podían estar confiados del cuidado de Dios soberano. El mismo Dios, hermano, que, ¿verdad?, cuida a estos pajaritos, se compromete a cuidar a cada uno de nosotros. Verso 32 y 33 dice, a cualquier pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo compartí hace rato, lo que Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero pareciera, hermano, que muchas veces nos diera vergüenza compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio, hablar de las buenas nuevas, hablar de la verdad que se nos ha sido revelada, es parte de confesar a Jesucristo. Al nosotros callarnos, al nosotros no compartir esa verdad, le estamos negando. Confesar a Cristo es identificarse con Él y reconocer su obra redentora como el único medio que puede salvar al pecador. Es no avergonzarse de Jesús y su mensaje, es estar dispuesto a dar testimonio de la verdad de Dios delante del mundo. No es solamente reconocer o estar de acuerdo con esa verdad, porque yo les pregunto ahorita y me hacen todos así. Y así. No es solamente reconocer esa verdad, es identificarse, hermano, con esta verdad. Y al identificarse con esta verdad, viene la disposición a entregarse, a consagrarse a Jesús como su Señor y Salvador. No solamente como mi Salvador, y sí, Él es amor, pura gracia, sí es todo eso. Pero como tu Señor, que te sometes a su palabra. Confesar a Cristo es un constante testimonio en el vivir y en el hablar, porque muchas veces hablamos, pero en el vivir también. Confesar a Cristo envuelve esto. Un constante testimonio que ilumine, que dé luz, ¿verdad? Que refleje a Cristo en tu vida y su mensaje. Este tipo de identificación y confesión de Cristo acompañó a la mayoría de los 12 hasta el último momento de sus vidas. Aún en la misma muerte que les costó a varios de ellos no negaron a Cristo, porque estaban comprometidos, estaban identificados y no se avergonzaban de confesar que Cristo era su Señor y su Salvador. Si a nosotros ahorita vinieran con una pistola y a cada uno nos la pusieran aquí, no sé cuántos íbamos a... Porque muchas veces, ¿verdad?, es fácil decir sí, pero en el momento, ya cuando la vida está de por medio, ahí es donde se ve, ¿verdad?, dónde está el compromiso. Negar a Cristo significa rehusar, reconocer a su derecho sobre nuestras vidas. Negar a Cristo, dice, el que me negare aquí, yo también le negaré. Y negar a Cristo significa rehusar, reconocer su derecho sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Vivir como yo quiero, haciendo caso omiso de lo que Él me está diciendo y de la misión que me ha encomendado. Eso es negar a Cristo. Rehusar, reconocer su soberanía sobre mi vida, y yo la quiero vivir como yo quiero. Aquellos que se rehúsan a reconocerlo como su Señor y Salvador, Él también les negará en aquel día. Ahora, Jesús no se refiere a una negación temporal,
bajo presión. ¿Se acuerdan de Pedro? Lo negó 3 veces lo negó Pedro. Jesús lo que se refiere aquí es una negación que es habitual, que es un hábito y que es definitiva. O sea que totalmente esta persona se resiste y se niega, ¿verdad?, a confesar a Jesús, no de manera que, sino en sus acciones, en su manera de vivir, en su propósito, en lo que Dios le ha encomendado. O sea, a esa negación se refiere. Este pasaje es un llamado, ¿verdad?, a los verdaderos discípulos a predicar con valor y fidelidad, sin temor a los que se oponen a oír el mensaje. Y nos recuerda la importancia esencial de confesar a Cristo públicamente para que todos oigan el mensaje. La verdad de Dios para que puedan entrar al reino de Dios. Es importante, hermanos, ser un ejemplo en nuestra manera de vivir. Pero muchas veces se puede caer en la mentira como yo hablo de Cristo con mi ejemplo. Sí, es súper importante, pero tienes que hablar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces no nos engañemos con que yo nada más con mi ejemplo. Las dos cosas. Necesito hablar el evangelio. A pesar de toda la oposición, hermanos, estamos llamados a confiar en esta verdad. Y también se nos dice que el único, ¿verdad?, al cual debemos de temer es a Dios, el soberano y todopoderoso, y no olvidarnos de que podemos estar seguros que Dios nos cuida porque somos obra suya y valemos mucho. Amén. Entonces, hermano, pues pongámonos de pie. Como le digo, es un llamado a cada uno de nosotros a que tomemos conciencia, hermano, de que tenemos que hacernos de valor y buscar ser fiel, ¿verdad?, a la misión que Dios nos ha encomendado. A no callar, hermano, esta gloriosa verdad que tiene el poder de cambiar y transformar las vidas, no solamente aquí en la tierra, sino por la eternidad. Este mensaje vale mucho como para que tú y yo lo escondamos, hermanos. Podemos oír esto y hacerlo a un lado, o podemos oír esto y examinar nuestras vidas, arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón porque hemos estado en desobediencia y pedirle que nos ayude para que podamos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, que podamos entregarnos completamente, ¿verdad?, al propósito y estar dispuestos, hermano, como dice ahí, a perder nuestra vida aquí, sabiendo que la ganancia que tenemos es mucho mayor, que la verdadera felicidad se encuentra en vivir para Cristo, amén, y hacer su voluntad.